Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie BL, My Golden Blood, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Una vez que estuvieron solos, la tristeza volvió al rostro de Tong. Mark le sirvió un vaso de agua y se lo ofreció. Tong lo tomó y bebió un poco antes de dejarlo en la mesa. Ni siquiera su comida favorita le apetecía. ¿Fue Nakan quien mató a Tongla?, preguntó Tong, mirando a Mark. Creo que sí, aunque no hay pruebas. Las manos de Tong se apretaron y sus ojos mostraban dolor, ira y culpa. Quiero vengar a mi amigo. Tongla no puede morir en vano. Lo sé. Mark lo abrazó, acariciando suavemente sus hombros para calmarlo. Pero no quiero que te arriesgues. No estamos lidiando con humanos a los que podemos llevar ante la justicia. Pero yo, ¿recuerdas cuando te enojaste conmigo en la comisaría? Lo siento. Al recordar ese momento, Tom se sintió culpable por haber descargado su ira en Mark, pero el joven sonrió levemente y continuó acariciando su hombro. Lo entiendo. Si yo fuera humano y pasara por todo lo que tú has pasado, probablemente ya estaría loco, pero no quiero que te arriesgues porque hoy, además de que Nakan logró su objetivo, también hizo que desconfiaras de mí. Es como si hubiera matado dos pájaros de un tiro, y si hoy no hubiéramos hablado, ¿sabes qué habría pasado? No te tendría a mi lado y los que quieren hacerme daño lo tendrían más fácil, ¿verdad? Al pensar en las consecuencias de su impulsividad, Tonka apretó su brazo alrededor de la cintura de Mark y hundió su rostro en su pecho, buscando consuelo y queriendo agradecerle y disculparse al mismo tiempo. Exactamente. Me dijiste que puede hipnotizar a otros, ¿no? Tong levantó la vista y preguntó, aunque los vampiros como Mark no necesitaban descansar como los humanos, Tom podía ver el cansancio en sus ojos por todo lo que había pasado. Tener a Mark a su lado le daba una sensación de seguridad indescriptible. No importaba cuán malas fueran las cosas, estaba seguro de que Mark nunca lo dejaría solo. Sí, por eso tengo que encargarme de él. Los vampiros pueden resistir sus habilidades mejor que los humanos. Mark sabía que Tom quería saber cómo Nakan había manejado a Tonkla. Aunque no estaba seguro, podía adivinar, pero si se lo decía a Tong, inevitablemente se culparía a sí mismo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué dirías si te llevo a vivir con Tara por un tiempo? Mark rodeó la cintura de Tom con su brazo y acarició suavemente el dorso de su mano con el pulgar. Le gustaba tocar a Tom así porque le recordaba que estaba ahí. Es el lugar más seguro para ti. Ningún vampiro puede hacerle daño a Tara, ni siquiera a Nakan. Tom inclinó la cabeza, sorprendido. Recordaba a la mujer que había conocido, que aunque parecía imponente, también irradiaba calidez y amabilidad. Podrías decir que está en la cima de la pirámide. Muchos vampiros han intentado superarla, pero ninguno lo ha logrado. Entonces, si estoy con ella, ¿estarás tranquilo? No del todo. Mark levantó la mano de Tonkla y la besó suavemente. Seguiré preocupado por ti, pero menos que si estuvieras con tus amigos o solo. ¿Y tú, qué pasa conmigo? Mark levantó la vista de la mano de Tonk. ¿Estarás a salvo enfrentándote a Nakan? No será fácil deshacerse de mí, pero los vampiros pueden morir, ¿verdad? Tonk notó que su voz temblaba más de lo normal. Para matar a un vampiro hay que destrozar su cuerpo o herirlo gravemente o destruir su corazón. Mark dio la mano de Tonka hacia su pecho izquierdo, donde su corazón latía de manera diferente a otros vampiros. Aunque era inmortal, parecía que la sangre dorada le daba un cuerpo similar a la de un humano, excepto por la inmortalidad. ¿Por qué tu corazón? Tonka abrió los ojos con sorpresa. Siempre había pensado que los vampiros eran como robots con vida. Volvió a latir por ti, dijo Mark con una sonrisa,
y seguirá latiendo por ti. ¿Eso es en serio o solo un cumplido? Tom golpeó suavemente el pecho de Mark, lo que provocó una risa en el joven. En realidad es por tu sangre, lágrimas, sudor y otros fluidos que me hacen sentir más humano. ¿Hay alguna investigación que diga eso?, preguntó Tom con curiosidad, pero Mark le sonrió al joven, que se lo creía todo tan fácilmente. No, es solo mi suposición, porque después de tocarte, algo mágico le pasó a mi cuerpo poco a poco.